¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa del día de hoy. Me da mucho gusto tener aquí a Gerardo Laveaga, que en esta ocasión vamos a hablar de Gerardo Laveaga escribiendo una novela. Gerardo, supongo que mi primera pregunta sobre Hacia el Pantano es, ¿qué era algo como que necesitabas después de tantos años de estar viendo lo que pasa con el sistema de justicia en México, ¿no? Pues Supongo mira, que tengo que hacer esto, ¿no? lo tienes que hacer como todo escritor. Y la novela es producto de mis frustraciones personales. En cada novela hay una frustración del autor o una angustia o una necesidad de expresión que tiene el novelista. Yo crecí formado como abogado y Claro. bueno, y siempre me ha costado trabajo hacer compatibles los grandes ideales del derecho, la justicia, el bien común, con la realidad. Y en mi novela presento tres historias que confluyen, donde los personajes no logran hacer compatibles sus ideales con la realidad, con la crudeza del día a día. Estas tres historias confluyen finalmente, se unen las tres, y el panorama que presentan es un panorama un poco desalentador. Sí, porque, a ver, el personaje, ¿no? El personaje Pereda que viene de una historia en el Poder Judicial, que después se va a la otra parte intentando o queriendo o no sabe cómo le va a ir del otro lado porque lo ha visto todo y que empieza a ver que todos los lados son iguales, pues que no hay manera, ¿no? Bueno, y aquí, pero no solamente él, la primera historia es la de Rodrigo, un Ajá. chavo que da clases y que quiere conducirse con la moral, con los principios, pero cuando da clases se enamora de una alumna. Y se enamora de una alumna en pleno Me Too. Dice, oye, espérame, yo no puedo enamorarme, salir con ella es violar lo que yo siempre he creído, lo que he defendido, pero está enamoradísimo de ella y ella no hace nada para desalentarlo, por supuesto, al contrario, alienta esta visión. Y Rodrigo empieza a romper sus principios poco a poco y va cayendo en la red, no de ella, en esta red de contradicciones. La segunda historia es la que tú acabas de mencionar, Carlos, la del fiscal Pereda, que ha sido un impecable magistrado, pero cuando llega a ser fiscal general, recibe peticiones de militares, no hay que enjuiciar aquí, hágase de la vista gorda acá, o de sindicalistas, o de legisladores, o de gente que quiere cobrar favores, o del secretario de Justicia, que es un pillo, que quiere Claro. extorsionar a los empresarios, y bueno, y se da cuenta que su visión no es lo que él creía. Y la tercera historia era de un joven luchador social de Iguala que acaba convertido en ladrón de casas, porque la lucha social no deja mucho, y en cambio él quiere vivir bien y pues se acaba convirtiendo en ladrón de casas. Los tres quedan destruidos por sus organizaciones, por la realidad descarnada. Porque algo que hace la novela que, mira, en estos tiempos que ya sabemos que estamos discutiendo y en dónde estamos y estas visiones de esta realidad, ¿no? Eh, eh, supongo que lo que tuviste que hacer como novelista y como escritor fue construir personajes de carne y hueso, seres humanos, ¿no? No, que ni en las mañaneras, ni en las redes sociales, ni tal, se ven como seres humanos, ¿no? Se ven, ¿no? Como estos estereotipos. Y supongo que ahí el trabajo de construir seres humanos es el que importa para una novela, ¿no? Bueno, y en efecto, cada uno de los personajes está construido con retazos, hacia la manera del doctor Frankenstein, que hizo su criatura con pedazos de muchos cadáveres. Bueno, la verdad es que cada personaje tiene rasgos de uno y de otro, gente que yo he conocido, gente virtuosa, talentosa, honesta, y de gente sinvergüenza y corrupta. Y mezclas todo esto y sacas a un personaje. Y es un trabajo de casi de retacería, de contar retazos y de coserlos. Pero de poner atención en hacerlos humanos, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Porque Ese es son el trabajo de todo novelas, no novelista. son un reportaje, no son un, no, sino de hacerlos así para que además funcionen como novela, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Y muchos de ellos, que lo único que buscan es el poder y el dinero, bueno, tienen que disfrazar su ambición diciendo que persiguen la justicia, el bien común, el bien del país, de la patria, pero son unos ambiciosos, corruptos y miserables. Y bueno, y al pintarlos yo, simplemente presento un panorama de cómo la gente buena se enfrenta a esto y algunos declinan y algunos son destruidos o absorbidos por la organización. Pero en ese sentido, y como tú hacías el resumen del libro, Gerardo, también, digamos, es una novela pues que sí va hacia el pantano, ¿no? En donde hay pocas posibilidades de la reivindicación, ¿no? De, de, Fíjate que la versión original se llamaba En el Pantano.
Pero al final dije, bueno, suena ya demasiado desesperante, demasiado pesimista. Entonces le cambié la preposición hacia el pantano. O sea, todavía podemos detenernos. Pero bueno, la realidad es simplemente el hombre ante los valores. Sí es cierto que tomé nuestra realidad actual, porque finalmente yo vivo en el México de 2024, de 2022, cuando empecé a escribir la novela. La empecé a escribir hace un poco más de 2 años. Yo vivo en ese México y finalmente tengo que tomar lo que yo tengo a mi vista. Pero mi vista no era ser como tú muy bien lo captas, no era una denuncia. Es simplemente una reflexión sobre el hombre ante el ideal. Y a veces yo me pregunto, ¿no será que yo me pongo demasiados altos mis valores cuando hablo de la justicia, de la integridad? A lo mejor me los he puesto demasiado altos, porque cuando llego y me encuentro lo que hay, es casi imposible aterrizarlos al caso del día a día. Y de pronto los magistrados, he hablado con muchos, dicen, bueno, sí, la verdad es que este hombre es inocente, pero se junta todo el proceso y yo tengo que condenar. O este hombre es culpable, pero logró, no se probó tal cosa y yo tengo que absolver. Entonces, bueno, ahí entra una duda del propio magistrado, del juez. He trabajado con muchos fiscales generales. Uno de ellos me dijo, y aproveché la cita en mi novela, me dijo, mira Gerardo, para ser procurador general de la República se requieren dos características. La primera, gozar de muy buena fama. La segunda, estar dispuesta a perderla. Si tú tienes esos dos rasgos, tienes posibilidades de ser fiscal general o procurador general. Bueno, y es eso. Y es El un poco hombre, lo que le pasa a Pereda, ¿no? Que cuando empieza a recibir todas esas presiones, llamadas, tales, ¿no? ¿Para dónde voy, no? exacto, exacto, exacto. Y ese es el drama mío en lo personal, frustrante para mí, pero el de miles de personas que están en eso. Y hay de pronto una presidenta de la Suprema Corte que todos los días va a pedir instrucciones al secretario de Justicia y que trata de darle largas y largas a los asuntos más delicados. Y también aparece un secretario de Justicia, te digo que es un corrupto profesional. En la versión original era un presidente, no era presidenta, pero te digo, la empecé hace 2 años y medio. Y de pronto digo, bueno, ¿y si cambio? Y ya cuando te das cuenta, el año pasado que iba a ser una presidenta, cambié el sexo. No tiene que ver nada con la actual, nada, cero, cero. No, esto es Y una es novela, ¿no? absolutamente ficción. Aunque hay que recordar lo que dice Vargas Llosa, en La verdad de las mentiras. A veces en las mentiras hay más verdad que en todos los documentales y en todos los trabajos académicos o de diagnóstico periodístico. Y en la historia de tu profesor de Derecho, de Rodrigo, entra una historia absolutamente contemporánea, ¿no? Una historia del día de hoy, ¿no? Claro, pero aquí el tema ¿no? es la ética de Rodrigo. O sea, debo salir con una alumna y acaba no solo saliendo, acaba en una historia bastante trágica para Rodrigo, para la joven, pero había algo muy peligroso en esa relación. Déjame que no eche a perderle a los lectores No, el tema. Pero bueno, la verdad es que es una mujer de una sensualidad desbordante y Rodrigo no tiene muchas alternativas y todos sus principios éticos tambalean. ¿y de dónde sale? Bueno, supongo es iguala, es normalista, todos sabemos más hoy, en estos días, en dónde estamos. Supongo que de ahí salió la idea ponerlo ahí, ¿no? Pero esa es tal vez una historia más triste todavía, ¿no? Bueno, es una historia más triste porque quizás es el menos poderoso de los personajes, el menos Exactamente, bien ¿no? colocado y Y, al y que peor que le va. quiere, ¿no? Y que quiere y tiene el entusiasmo, ¿no? Sí, pero poco a poco se lo van comiendo todo lo que hay en su entorno. Le echa ganas, trata de hacer una cosa, trata de hacer otra, pero no es por ahí y acaba, digo, siendo ladrón de casas. Pero creo que la forma en que confluyen las historias me quedó muy bien. Está mal que yo lo diga, pero eso me lo han dicho algunos lectores, me lo han dicho y repito, cito a mis lectores y que no son para nada halagüeños, ¿eh? Son generalmente personas muy críticas que me han hecho ver que están bien entrelazadas las historias y que son muy creíbles los personajes. Entonces eso me pone a mí contento como autor. Ahora, se lo pregunto a mucha gente con la que hablo de libros, Gerardo. Supongo que hace 2 años cuando empezaste y en algún momento y cuando cambiabas cosas, etcétera, imaginabas a tu lector en estos momentos, como hoy estamos, 2024, lo que está pasando, estamos platicando unos días de la toma de posesión de la nueva presidenta, etcétera. Supongo que has pensado qué lector es el que preferirías. No, no el que preferirías, prefieres muchos lectores, pero ¿cuál te da curiosidad que agarre este libro y lo lea? Siempre pienso en los lectores más jóvenes, en los lectores que están definiendo sus valores. Creo que es una buena oportunidad para que decidan si voy por aquí o no voy por aquí. Lo mismo hice en Justicia.
muchos de mis lectores jóvenes, yo soy maestro en clases desde hace muchos años, me decían, oiga maestro, terminé de leer su novela y decidí no estudiar derecho. Para mí eso era muy halagüeño, no, lejos de que me molestara, dije, qué bueno que contribuí a despejar tu panorama. Pero otros al contrario, me decían, después de leer Justicia, confirmé que sí quiero ser abogado. Y eso también me daba mucho gusto, porque sí que mi novela sirvió o para desalentar o para alentar, pero sí funcionó, sí cumplió un papel. Y cuando tú logras eso... Es decir, tocó alentar, algo, pues, tocó cuando tú algo en logras... la persona que lo leyó, que le hizo tomar decisiones o pensar las cosas de otra manera o de la misma. Absolutamente. Alguno de mis críticos me ha dicho, oye Gerardo, pero es que no dejas alternativa, está muy sombrío todo, está patético lo que tú planteas, la corrupción, la simulación, el disfraz de intereses convertidos en bonitos deseos. No dejas luz. Bueno, el trabajo de un novelista no es dejar luz, es decir, hay que darle elementos al lector para que él encuentre la luz o la oscuridad, para que él detenga el camino al pantano o continúe hacia el pantano. Hay unos versos que le dedica Rubén Darío a Emilio Solá, y dice, y siempre me acuerdo estos versos, más o menos dicen así, voy a tratar de acordarme. Dice, sabe pintar el vicio de tal modo que la virtud nos llama y nos provoca. ¿Quién al palpar el asqueroso lodo quiere después llevárselo a la boca? Pero si yo logro que la gente diga, sí, hay que hacer algo, o sí, esto no es para mí, o sí, debo alejarme de esto, yo como novelista me siento absolutamente encantado. La novela es para todo público, pero si yo tuviera que elegir a uno en especial, al que más me gusta y al que siempre pienso, es en los chavos. Y luego en los adolescentes, en los que están estudiando su profesión y en los que están definiendo sus valores. Nos queda un minuto y te pregunto, si tú hubieras leído Hacia el Pantano cuando estabas en la preparatoria, ¿serías abogado hoy? Sí, para poder escribir Hacia el Pantano, porque si no hubiera estudiado Derecho, no habría podido escribir esta novela ni ninguna de mis otras novelas. Bien, entonces, aunque hubieras leído Hacia el Pantano, serías abogado. Me da mucho Habría gusto dicho, tengo que estudiar Derecho para escribir algo así. para escribir algo así. Hacia el Pantano es de Alfaguara, Gerardo Graveaga, ya está a la venta en todas partes. Gerardo, te mando un abrazo. Muchas gracias por estar. Carlos, un privilegio estar contigo y con tu auditorio. Hasta luego. Gracias. Gracias.